Buenos días, estimados integrantes del PUAM. Reciban un cordial saludo. El día de hoy les voy a hablar acerca de cómo incluir grasas saludables en nuestra alimentación y por qué estas son tan importantes. Desde hace mucho tiempo, las grasas han sido culpadas de afectar a nuestra salud y si bien esto es cierto debido a que hay muchas grasas que no son para nada saludables para nuestro organismo, como por ejemplo las grasas trans especialmente, así como también las grasas saturadas, sí han sido culpadas, pero también hay que reconocer que hay grasas que son buenas que debemos incluirla en nuestra alimentación. Y aquí están las grasas del tipo ácidos grasos esenciales que nuestro cuerpo no los produce. Tenemos ácidos grasos de tipo monoinsaturados, como por ejemplo el aceite de oliva, el aguacate, los frutos secos y poliinsaturados que también son muy buenos, que está por ejemplo aquí el pescado, el aceite de pescado también. Entonces hoy vamos a hablar un poco de estos. Los primeros son los ácidos grasos poliinsaturados, que por sus siglas en inglés se abrevian como PUFAs. Estos son indispensables para un crecimiento normal y adecuado. También forma parte del desarrollo de la estructura y funciones cerebrales. De hecho, un tipo de ácido graso poliinsaturado llamado DHA es indispensable para el funcionamiento y para el desarrollo del cerebro y asimismo para la función de la retina. Es muy importante. Entonces, ¿por qué se llaman ácidos grasos esenciales? Son ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga que el organismo de los mamíferos no puede sintetizar, ya que este carece de enzimas necesarias para esta síntesis, por lo tanto deben suministrarse a través de la dieta. Por eso es que se llaman esenciales, porque los requerimos en la alimentación. Estos se descubrieron en el año 1927 cuando se suministró una dieta baja en grasas a una serie de ratones y estos mostraron un fallo reproductivo, retraso del desarrollo y también dermatitis. Y con la suplementación, añadiendo lo que es ácidos grasos esenciales en la alimentación, estos problemas ya mejoraron. Muy bien, en cuanto al contenido de omega 3 y omega 6 en los alimentos, encontramos que el omega 6 hay dos tipos de este. Existe el ácido linoleico y el ácido araquidónico en este grupo. En el ácido linoleico encontramos aceite de girasol, aceite de maíz, de soya, también está el germen de trigo en las nueces, en los piñones, mientras que el ácido araquidónico encontramos en la grasa de animales alimentados con semillas, también en la yema de huevo, además de que la yema de huevo también tiene un componente llamado colina, que es también necesario para el funcionamiento del cerebro. En cuanto al omega 3, tenemos igual tres tipos de omega 3, el EPA, el DHA y el ácido alfa-linolénico. En cuanto al EPA y el DHA lo encontramos en el aceite de pescado, también en el atún, en los pescados especialmente pescados azules como el atún, el salmón, la caballa, la sardina, y también encontramos como fuente vegetal en las algas marinas. Mientras que el ácido alfa-linolénico lo encontramos en las nueces, en las semillas, también está presente en el aceite de lino, en la linaza y en la soya. También está en los cloroplastos de las hojas verdes. La falta entonces de omega 3, de DHA y de EPA, predisponen entonces a un estado proinflamatorio, ya que el DHA frena el proceso inflamatorio y estimula una adipoquina que es antiinflamatoria que se llama adiponectina. Por lo general, las personas que tienen obesidad se encuentran en un estado proinflamatorio y muchas veces carecen de estos dos componentes de omega 3, de DHA y de EPA. 2 gramos al día de este componente modulan la concentración de ciertos marcadores inflamatorios como los triglicéridos, la relación del colesterol bueno, que es el HDL, y el LDL. Disminuyen los triglicéridos entre un 15 a un 40%. Por eso, en algunos casos se suplementa con omega 3 en pacientes que tienen hiperlipidemias, pero esto es mejor que verlo personalizadamente.
Y si no se suplementa, es necesario consumirlo en la alimentación, por lo menos pescados 2 a 3 veces a la semana, especialmente en personas que tengan tendencia a la hiperlipidemia. El momento de consumir un suplemento de omega 3 es importante ver que sea únicamente omega 3, no sea omega 3, omega 6. Y que este sea el frasco debe ser nada transparente. Si es que el frasco es transparente y le llega la luz, es preferible optar por otro. Optar por uno donde no le llegue la luz, un frasco oscuro donde no pueda llegar. Entonces esto se debe a que tiene componentes fotosensibles de este aceite y puede ser modificado con la luz. Lo mismo pasa con el aceite de oliva. El aceite de oliva se recomienda consumirlo el extra virgen. Este nos va a proporcionar buena fuente también de antioxidantes, además de los ácidos grasos monoinsaturados. Pero el momento de comprarlo tenemos que ver que la botellita sea oscura, es decir, que no permita el paso de luz, que sea bastante oscura, que apenas se pueda ver un poco el aceite, pero no debe ser una botella, digamos, totalmente transparente. Y asimismo es preferible que sea de vidrio, no de plástico. El aceite de oliva extra virgen tiene un componente que se llama hidroxitirol, que es un potente antioxidante. Entonces, además de aportarnos grasas saludables, nos va a también aportar este antioxidante. Ahora vamos con uno de los alimentos favoritos de todos, que es el aguacate. También es una grasa saludable, pero además de grasa nos va a proporcionar también carbohidratos y un poco de proteína también. El aguacate es gran fuente de fibra, por lo tanto nos va a ayudar también con la digestión para personas que tienen estreñimiento. Y es una gran fuente de potasio también, magnesio y vitaminas del complejo B, especialmente de vitamina B5. Al contener el aguacate grasa de buena calidad, pero también tener carbohidratos, se recomienda sí consumirlo, pero hay que aprender a controlar la cantidad, que no debe ser excesiva. Por ejemplo, una porción de aguacate equivale a 1/4 de una unidad mediana. Entonces, una persona que está en plan para bajar de peso, está con un poco sobrepeso, se recomendaría que no pase entre 1/4 a media unidad por día. Mientras que una persona, si es que tiene bajo peso, puede consumir un aguacate entero en el día. Y si es que está en normopeso, puede consumir entre medio a un aguacate. Entonces, eso es importante controlar porque el aguacate en sí es una grasa muy saludable, pero en exceso, si lo consumimos en exceso, sí nos puede hacer subir de peso. Y en cuanto a preparaciones con aguacate, hay muchas, por ejemplo, el guacamole, que lo preparamos con un poco de cebolla, con tomate picado, limón, perejil también podemos añadir y un poco de sal. Esto es un buen ejemplo, por ejemplo, de un refrigerio. Para alguien que quiere comer, por ejemplo, algo que no sea saludable, en vez de eso puede consumir unas tostadas con un poco de guacamole, añadiendo algunas verduras encima. Eso es un muy buen refrigerio. Otro ejemplo, por ejemplo, para una merienda, puede ser un aguacate relleno con proteína. Puede ser, por ejemplo, con atún y con otras verduras como pimientos, tomate. Y ¿por qué no añadirlo también el aguacate en la sopa? En una sopa crema de zapallo, por ejemplo, también podemos añadir aguacate para aumentarle el valor nutricional, aumentarle grasas saludables. Y por último, los frutos secos de los que habíamos hablado en la anterior clase, que son gran fuente de grasas saludables también, varían en composición de proteína y de carbohidratos de acuerdo a qué tipo de frutos secos sean. Por ejemplo, recordemos que las almendras y el maní son los que más proteína tenían. Entonces, estos son también un muy buen alimento para agregar en los refrigerios o, por ejemplo, en el desayuno con alguna fruta y con yogurts bajo en grasa. Por último, vamos a ver cómo son los hábitos de ingesta de una persona que sí incluye grasas saludables en su alimentación. Primero, consume por lo menos unos 3 o 4 días a la semana un puñadito de frutos secos en sus refrigerios junto con alguna fruta. Segundo, incluye pescado, especialmente pescado azul, unas 2 a 3 porciones en la semana.
Tercero, incluye 3 a 4 porciones de aguacate en diferentes preparaciones durante la semana. Y también añade diariamente aceite de oliva extra virgen, que es el mejor tipo de aceite, en las ensaladas. Siempre lo añade crudo, no lo somete a altas temperaturas. Estos serían los hábitos de una persona que tiene por añadir las grasas saludables. Mientras que, ¿cómo controla las grasas no saludables? Primero, esa persona evita las frituras y especialmente fuera de casa porque sabe que cuando consume fuera de casa las personas preparan con el mismo aceite recalentado todo el día y ese aceite es muy malo, es bastante tóxico. Utiliza formas de cocción más saludables como al horno, a la plancha, al vapor y evita las frituras. Evita asimismo la carne de res o la consume como máximo una porción a la semana, aunque una porción es como el tamaño de la palma de su mano. Evita lácteos enteros, opta por lácteos que sean descremados o bajos en grasa. Es un consumo muy ocasional de alimentos con grasas trans, como alimentos procesados, galletas, frituras, snacks, pasteles. Como máximo lo consume una vez por semana y eso sí es que lo consume. Y hay un consumo máximo de 1 o 2 veces por semana de grasas del tipo saturadas, como por ejemplo añadir crema de leche en las preparaciones, mantequilla. Añaden poca cantidad y de manera ocasional, máximo 1 o 2 veces a la semana. Eso sería todo el día de hoy. Nos vemos de aquí la siguiente semana. Recuerden que el Hospital del Día ya está atendiendo de manera presencial. Que tengan un lindo día.